Hola chicos y chicas de sexto grado, qué alegría saludarlos. Vamos a comenzar una nueva clase de catequesis. Como siempre, nos ponemos en presencia de la Virgen y decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen del Carmen, que nos diste tu santo escapulario, me ofrezco a ti y en prueba de mi amor te consagro en este día todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme cada día de mi vida. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir conociendo y recordando lo que es la Biblia. Muy bien, tenemos que, habíamos dicho, la Biblia es el libro de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos palabra de Dios? Porque Dios es su autor. Él inspiró a diferentes hombres a lo largo de la historia para que escribieran todo y solo lo que Él quería. La Biblia, que está formada por 73 libros, se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa alianza. El Antiguo Testamento es la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Y el Nuevo es la alianza que Dios hizo con la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros. Comienza con el relato de la creación y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús, el Salvador prometido. El Antiguo Testamento, obviamente, fue escrito antes del nacimiento de Jesús y narra la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Está formado por 27 libros y fue escrito después de morir y resucitar Jesús. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? El mensaje de salvación. ¿Y qué nos narra o nos cuenta? El mensaje y la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. Entonces ahí tenemos un panorama de cómo está formada la Biblia. Ahora vamos a conocer el Antiguo Testamento con más profundidad. Muy bien, dijimos que el Antiguo Testamento estaba formado por 46 libros escritos antes del nacimiento de Jesús. Estos libros se dividen en categorías, podríamos decir. Los primeros 5 libros forman el Pentateuco. La palabra penta significa 5. Son los libros que narran los comienzos del pueblo de Israel, desde la creación. Tenemos el Génesis, el Levítico, el Deuteronomio, el libro de los Números y el Éxodo. Los siguientes libros son los libros históricos, que nos narran los hechos que le fueron sucediendo al pueblo de Israel. Tenemos como, por ejemplo, el segundo libro de los Reyes. Hay 2 libros de los Reyes, tenemos el primero y el segundo. A continuación, siguen los libros proféticos. ¿Qué son los profetas? Eran hombres elegidos por Dios que hablaban al pueblo en su nombre, que traían un mensaje, anunciaban y denunciaban. Denunciaban las cosas que el pueblo hacía mal y anunciaban la venida del Salvador. Entre los libros proféticos tenemos el libro de Isaías y el libro de Daniel. Luego están los libros poéticos, ¿sí?, que expresan la fe en Dios y que son una alabanza. Es el libro de los Salmos. Los Salmos son las oraciones del pueblo de Dios. La Virgen, María, José, Jesús, los apóstoles rezaban a Dios leyendo los Salmos. Y luego tenemos los libros sapienciales, que son las normas de buen comportamiento, lo que nos enseñan cómo debíamos comportarnos
en esa época, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el libro de los Proverbios y el libro del Eclesiastés. Dado que el Antiguo Testamento, como vemos, tiene cantidad o variedades de libros, es que está escrito en distintos tipos de lenguaje. Por eso podemos encontrar un lenguaje profético, un lenguaje poético, un lenguaje sapiencial, un lenguaje histórico. Por eso es que tenemos que tener esto en cuenta cuando leemos y meditamos la palabra de Dios. ¿Cómo fue escrita? Los primeros libros eran las historias que los padres le contaban a sus hijos, que manifestaban el amor de Dios por su pueblo. No lo podemos tomar literal, sino de una forma más bien de enseñanza. Por ejemplo, en el relato de la creación en el Génesis, cuando dice que Dios creó el mundo en 7 días. No lo podemos tomar como que Dios creó el mundo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En este caso, la palabra días se refiere a etapas. Dios creó el mundo por etapas. Como la Biblia no es un libro científico, no nos dice cómo Dios lo creó. Eso le corresponde a la ciencia. Nos dice para qué Dios creó el mundo y cómo es el mundo que Dios creó. Dios crea un mundo bueno y ordenado para las personas y para que todos podamos convivir en él, ayudándonos unos a otros. Esta es la enseñanza que tiene el relato de la creación. Y así podemos seguir, ¿sí?, diciendo o enseñando o tomando las enseñanzas que contienen los libros de la Biblia. Vamos a recordar también, que lo tienen en la clase, cómo se buscaba en la Biblia, qué es una cita bíblica, qué partes tiene, libro, capítulo y versículo, y vamos a seguir conociendo cada día un poquito más. En la próxima clase veremos el Nuevo Testamento. Espero que les haya servido la explicación, que puedan leer y resolver las actividades. Hasta la próxima clase, si Dios quiere. Les mando todo mi cariño y que Dios los bendiga. Sigan cuidándose.